acudir a esta invitación que nos realiza el INIC y la Universidad Nacional de Educación, la Cantuta. Un agradecimiento por la invitación para compartir con ustedes esta experiencia de investigación que tenemos nosotros respecto al sentido de la investigación en el posgrado. Para llevar a cabo la presentación de este conjunto de ideas, no sé si se alcance a ver, ¿sí? Bueno, yo estoy planteando 3 cuestiones importantes para llevar a cabo la presentación de esta experiencia. En primer lugar, pensar en que tanto la investigación y el posgrado serían 2 ejes transversales de formación. Solo que erróneamente pensamos que se le atribuye directamente la investigación al posgrado, sin que pensemos o consideremos que la investigación siempre ha estado presente desde la formación infantil. O sea, ese proceso de formación de los sujetos en la investigación y a través de la investigación siempre ha estado. Simplemente lo que va cambiando es la manera, a lo mejor el nivel de profundización, la manera de sistematización, el propósito, etcétera. Sin embargo, nosotros erróneamente en el posgrado atribuimos de que todos los programas son para formar investigadores, o sea, también la investigación, vuelvo a insistir, debería ser un eje transversal en la formación de los sujetos. En este mismo sentido, entonces, los 3 puntos que yo presentaré en la charla tienen que ver, uno, que es cómo se define el posgrado en América Latina, en Latinoamérica, cuáles son las principales funciones del posgrado y cuál es el sentido de la investigación que podría tomar en el posgrado desde tres agentes principales. Un agente que es la institución, otra agente que es los programas o el currículo y por otro lado los sujetos que tienen que ver con los estudiantes. Y bueno, ustedes dirán, pero quedan fuera los profesores, quedan fuera los investigadores, quedan fuera de estos 3 ejes. No, porque eso los tengo considerados, o los voy a mencionar en la parte de la institución. En primer lugar, decirles, y bueno, ratificar, es conocido por todos ustedes, que las instituciones de educación superior nos movemos en torno a las siempre prescritas y siempre direcciones que marcan los organismos internacionales. Esto es una gran crítica que podemos hacer, y sobre todo en América Latina, porque todas nuestras políticas institucionales, ya sean desde el interior de la institución o ya sean desde los ministerios, desde las secretarías, etcétera, las políticas las tomamos de afuera hacia adentro y no de adentro hacia afuera. Y esa situación, esa manera de plantear unas políticas internas en la institución, pues muchas de las veces esas políticas no se adaptan al contexto, a los requerimientos, a las necesidades que tenemos institucionalmente. Pero no solamente a eso, sino también al equipo, a la estructura, a la misión, a la visión, que va todo, que debe ir todo engarzado para dar una respuesta precisa, pues. Y las políticas, el planteamiento de políticas más bien responden a intereses de grupos que a una política pública, a la cual estamos obligados las instituciones de educación superior y por ende el posgrado. En este sentido, entonces, nuestras instituciones, en gran medida, tal como lo mencionó Tomás, pues estamos tratando de responder hacia las políticas de afuera y por eso estamos, de alguna manera, tratando de dar respuesta de manera inmediata al planteamiento que hace la sociedad de información, la economía de la información y, por ende, la sociedad del conocimiento. En este sentido, estas pautas que son establecidas por la UNESCO, por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, que es la OCDE, por el Banco Interamericano de Desarrollo, por el Banco Mundial, etcétera, en donde nos establecen, por ejemplo, que la importancia, la reciente declaración o el reciente planteamiento que hace la OCDE, que la importancia o la tendencia de la investigación tiene que ir hacia el desarrollo tecnológico. Bueno, en ese sentido, entonces, las instituciones, hablando de instituciones que financian los proyectos de investigación en América Latina, pues entonces sesgan sus presupuestos, las convocatorias, los apoyos hacia esas áreas. Y los países, de alguna manera, nuestras instituciones no tienen una manera de responder a eso. Entonces, también hay una investigación sobre pedido. O sea, ahí, ¿a qué me refiero sobre pedido?
los investigadores vamos tomando de alguna manera el camino para dar respuesta a esos planteamientos que se hacen desde los organismos internacionales, desde los consejos nacionales de investigación en los países y para obtener financiamiento. La pregunta es, ¿qué papel entonces juega ahí la investigación? Y bueno, esa es una pregunta que va a estar a lo largo de esta presentación. Hay una gran tendencia de las instituciones de educación superior y por ende el posgrado siendo parte de estas instituciones de educación superior respecto a la internacionalización, una internacionalización progresiva, una internacionalización que es demandada también desde los organismos internacionales, pero que las instituciones, todas las instituciones, tenemos una política y programas para llevar a cabo eso. Sin embargo, la parte está en donde, como para qué, o sea, ¿para qué vamos a favorecer la internacionalización? Para favorecer el intercambio de estudiantes, de profesores, aumentar la colaboración interinstitucional, plantear proyectos de investigación conjuntos. Perfecto, eso está bien, porque ese es un punto, esos son elementos que son evaluados por los organismos acreditadores. Pero ahora yo creo que un alto que nos tocaría a las instituciones es decir, ¿y eso qué deja aquí adentro? ¿De qué manera eso aporta a la formación de investigadores o a la formación de nuestros estudiantes y al cumplimiento de la misión que tenemos como institución? En ese sentido, entonces, yo no difiero en que, ni tampoco con el planteamiento que hacía Tomás, en que las instituciones tenemos que estar respondiendo hacia allá. Mi pregunta es, ¿y qué vamos a hacer hacia adentro? O sea, ¿qué nos toca también hacia adentro, dentro de la institución, ¿no? Y en ese sentido también, a lo largo desde el siglo V hasta el siglo XIX, fíjense que muchas de las instituciones de educación superior, muchas de las instituciones de nuestras universidades han sido universidades dedicadas a la docencia. Sin embargo, desde el último planteamiento que se ha hecho de los organismos internacionales es que todas las instituciones de educación superior y las universidades tengan a bien a cumplir ciertas funciones sustantivas como instituciones de educación superior. Y las funciones sustantivas claves tienen que ver con el ejercicio de la docencia, el ejercicio de la investigación, el ejercicio de la difusión, de la divulgación, o como lo planteo aquí, en ese sentido, la difusión de la ciencia y la cultura y la gestión. Entonces, en ese sentido viene el planteamiento. La investigación es una función sustantiva de las universidades. La manera en que se lleva a cabo, que se implementa a través de las políticas, de los programas y de los proyectos, es donde nos lleva la diferencia, en donde, ¿por qué, por ejemplo, en las universidades más prestigiadas del mundo, en esta de América del Norte, que es la Universidad de MIT o la Universidad de Harvard, ¿por qué son las mejores universidades del mundo? Bueno, precisamente, si nos podemos revisar, no solamente por el número de publicaciones que acaba de mencionar Tomás, porque son las universidades que están catalogadas como las mejores del mundo. Una de las situaciones que los hace hacer mejores es porque la formación del estudiante y la investigación son primordiales, porque hay una vinculación esencial entre la formación de los sujetos y la investigación, en el nivel que quieran, o sea, en el nivel que sea, en un nivel básico, en un nivel aplicado o en un nivel de creación de artilugios o elaboración de tecnología. Pensando entonces en esto, ¿qué nos tocaría entonces como instituciones de educación superior? Como instituciones o como universidades en este caso. ¿Qué nos tocaría? Bueno, primeramente nos tocaría pensar en que debemos de hacer a través de estas funciones sustantivas que planteaba yo, que es la docencia, la investigación, la difusión, la vinculación y la gestión del conocimiento, nos tocaría entonces empezar a pensar no solamente hacia adentro y no solamente hacia las políticas internacionales, sino hacia el contexto. O sea, dentro de la política institucional, no solamente salirnos de la institución e irnos a ver qué dicen las políticas, sino mediar. Y esa mediación tendría que estar en el contexto mismo de la misma institución, en la comunidad, en la región, en el estado, en el país. Y en este sentido, uno de los primeros puntos que estábamos analizando en el equipo tendría que ver con establecer ciertas alianzas estratégicas entre empresas y organizaciones. Uno de los grandes puntos y de las grandes críticas que ha tenido la OCDE, sobre todo a México,
es que la investigación educativa que realizamos en nuestro país es una investigación obsoleta, es una investigación que no está recontextualizada y que no responde a las necesidades del país, hablando de México, porque recientemente hubo una evaluación, bueno, no recientemente, en el año de 2012 hubo una evaluación sobre la investigación educativa en nuestro país. Y esas eran unas de las afirmaciones. La investigación educativa que se realiza en el país es una investigación que no ayuda a la mejora de la educación, que no ayuda a mejorar la calidad, que no ayuda a lograr cambios en las instituciones, que es una investigación que se realiza a través de los intereses de los sujetos, o sea, de los investigadores, y no a las necesidades propias de los contextos. Entonces, en este momento, una de las prioridades que nos tocaría si realizamos investigación educativa, no solamente la investigación tecnológica o la vinculación de las ciencias duras con la empresa, que eso siempre se da, sería precisamente volver la mirada hacia organismos, volver la mirada hacia empresas, que es lo que hacen estas universidades más prestigiosas del país. ¿Saben ustedes que estas universidades publican el financiamiento de los proyectos, pero no es dinero de la institución, sino es dinero que se acercan de las empresas o que se acercan de las organizaciones civiles, de las organizaciones del gobierno? O sea, hay claro, está que tienen un espacio, una unidad de gestión, de gestión del financiamiento y de vinculación hacia afuera. Y creo que eso es uno de los puntos que también como instituciones de educación pública nos hace falta, porque eso sí se da en gran medida en las instituciones de organización privada o de financiamiento privado, ¿no? Entonces, otro punto importante es pensar cómo podemos transitar o cómo podemos pensar de manera diferente la producción del conocimiento. Y pensar de manera diferente la producción del conocimiento es retomar un poco la idea base que toma Gibbons, en el sentido de decir, reconocemos lo que producimos de conocimiento, pero sin embargo, esta producción del conocimiento tiene que ver con una manera diferente de organizarnos como investigadores, de una manera diferente de crear un objeto de investigación, que sea un objeto vinculado con el contexto, que sea un objeto que responda a necesidades concretas. No me refiero solamente a investigación aplicada, o sea, puede ser investigación básica, pero que sí responda a vacíos y no solamente responda, como muchas veces se da, a los intereses de los investigadores. Y ese es un punto que también las universidades, que las instituciones de educación pública hacen una crítica constante a las ciencias sociales o específicamente a las humanidades y a la educación. Y entonces, yo no estoy hablando que a lo mejor ese caso sucede en Perú. Estoy hablando que esa es una situación que hemos estado revisando nosotros en nuestro país, ¿no? Y entonces, al decir una manera diferente de hacer la investigación, es pensar en una investigación disciplinar, a pensar en una investigación que sea que sea transdisciplinar, inter y luego transdisciplinar. Significa que hay objetos de investigación, temas de investigación que podríamos trabajar en las diferentes áreas. Sin embargo, este abordaje de los temas, de los problemas de investigación, regularmente se toman o regularmente los realizamos a partir de ciertas perspectivas únicas, sin la imbricación, sin el acompañamiento, sin la visión de otros sujetos. Pensar en que debe ser una investigación contextualizada y no solamente temática, ¿no? Y si es una investigación contextualizada, entonces se desprende de vacíos de conocimiento a través del estado de la cuestión, ¿por qué no? Pero a través de decir, estos son algunos de los casos que no tenemos resueltos, entonces vamos a encontrar respuestas. Pensar en una investigación que pueda tener un uso, en este caso puede ser el planteamiento de políticas a partir de tomar la investigación como base para plantear nuevos programas de estudio, nuevos programas de posgrado, nuevas propuestas de políticas que hacen los tomadores de decisiones, qué sé yo, ¿no? En ese sentido es el replanteamiento de la investigación. Pensar en que la gestión del conocimiento debe de tener
pues o debemos de pensar el por qué no patentar también lo que hacemos nosotros en investigación educativa. Claro, la patente está pensado más para los artilugios o las partes tecnológicas, y pensamos que la patente es un símil al publicar un texto que tenga ISSN o que tenga ISBN o que esté dentro de los procesos de indexación o la indexación de Latindex o de Scopus. A lo que yo me refiero es, la patente tendría que ver no solamente con ese registro, sino tendría que ver con asumir que es una producción propia y con acercarla a los usuarios. Y acercarla a los usuarios tendría que ver con una nueva dimensión o con un nuevo sentido que debe tener la investigación. No solamente un sentido escrito, el sentido por como está dado cuando lo escribimos, sino un sentido desde el sujeto que lo hace. Y eso tiene que ver también con lo que escribimos. Tiene que ver, o tendríamos que pensar en una transferencia de la ciencia y la tecnología, una incubación de innovaciones y la diseminación del conocimiento, que no solamente se quede en la distribución y pensado en la difusión o en la difusión o la divulgación, sino que trascienda y llevemos hasta la diseminación. Pensar en que lo humano siempre debe estar presente en cada una de las cosas que investigamos, y pensar en lo humano tendría que ver también el qué beneficio tiene para los otros, porque también hay perjuicios en la investigación. Si pensamos en una investigación de corte tecnológico, también podremos crear, como se creaban, por ejemplo, las bombas atómicas, ¿no? Entonces también hay perjuicios en la investigación. Claro, eso no tendría que ver con nosotros con la investigación educativa, pero sí la idea es pensar en los beneficios hacia el otro, ¿no? Hacia la mejora o el cuidado del desarrollo del otro. En ese sentido, entonces, esta producción o esta manera diferente de pensar la investigación también nos podría dar las posibilidades para crear nuevas profesiones. Fíjense, actualmente podemos observar una desvinculación, porque en algunas instituciones, estoy hablando específicamente de la Universidad de Guadalajara, tenemos una profesión que ya en este momento ya no debería de estar, porque tenemos muchísimos profesionistas, específicamente, por ejemplo, abogados. Tenemos muchos médicos, y todos los que están saliendo de ese proceso de formación, pues no hay empleo. Y entonces una clave de éxito para evaluar un programa que fue exitoso tiene que ver con el nivel, no solamente con que obtengan el grado y salgan de la licenciatura y obtengan el grado, sino también en el ámbito en el cual se desempeñan y donde pueden poner en práctica sus conocimientos. Yo no estoy diciendo que se cierren, lo que estoy diciendo es que como instituciones nos tocaría entonces tomar la investigación como base para crear nuevas profesiones que den respuesta a la problemática social, profesiones que den respuesta a pensar, como por ejemplo en ser mejores seres humanos, en mejorar por ejemplo la calidad educativa, etcétera. Y esto tiene que ver también con el replanteamiento de lo que es la investigación educativa, porque tenemos tres temas diferentes que luego pensamos que son únicos. Cuando investigamos educación, cuando investigamos sobre educación o cuando investigamos investigación educativa. Esos tres términos los manejamos como sinónimos. Simplemente el establecimiento de lo que es investigar en educación te dice que está fuera de ti, o sea, fuera, ¿no? Sobre educación, más lejos, pero investigación educativa tendría que ver con un plus que tiene que ver con formar al otro, educativo. Entonces tiene que ver con un plus que no solamente es hacer investigación, sino tendría que ver con un proceso de formación tanto del investigador como de lo que se investiga y a quiénes o para quiénes investigamos. Hablar de la investigación en las instituciones, entonces, nos lleva a repensar la institución o las universidades. Nos lleva a pensar en que la universidad o que las instituciones de educación superior ya no tienen que estar centradas en la docencia. Y no solamente estoy pensando o mencionando que debe haber una política para financiar proyectos de los profesores. Vuelvo a retomar lo que mencionaba al principio, que debe ser pensada la investigación como un eje transversal de formación en el otro. Entonces son como dos ejes paralelos. Uno, pensar que desde el currículum formas en la investigación y a través de la investigación, y otro, que institucionalmente tienes que plantear políticas
que también ayuden no solamente a formar al estudiante, sino al desarrollo profesional de los sujetos, que en este caso serían los profesores, al planteamiento de líneas de investigación y grupos de investigación, que ahorita lo vamos a mencionar más adelante. Las instituciones de educación superior, nuestras universidades, han transitado de ser depositarias del conocimiento y la cultura a ser instituciones y espacios que forman, es una institución o espacio que forman los cuadros profesionales. Entonces viene la pregunta, si nosotros como institución, como universidad, no contemplamos el eje, tanto los dos ejes que mencionamos, el eje transversal de la formación de investigadores en los sujetos como el eje transversal de desarrollar investigación en la institución, entonces, ¿qué cuadros profesionales o qué tipo de profesionales vamos a formar? Esa es una pregunta, ¿no?, capciosa para todos ustedes. Otra cosa es, algunas universidades, a partir del posicionamiento de los organismos internacionales, han optado en considerar en la misión y en sus políticas que son una universidad en que le apuestan a la investigación. Una cosa es que se apueste y que desde el documento esté escrito, pero otra cosa es que haya políticas, programas, propuestas específicas para fomentar la investigación en la institución. Y eso tiene que ver con la gestión, eso tiene que ver con la estructura o con las personas que están en esos espacios de mando, ¿no? No solamente es importante pensar en que las universidades son espacios capitales para generar conocimiento. Debemos de pensar que esos espacios capitales llevan por sí mismos a la vez el desarrollo de capacidades de investigación, el desarrollo y la formación de los sujetos, la infraestructura que puede dar, o sea, la base misma, que puede ser la base para que un sujeto o un estudiante mismo o un académico pueda crear nuevos conocimientos. Estamos pensando que las instituciones deben de crear esas condiciones institucionales para el desarrollo de la investigación. Se debe pensar que esas condiciones institucionales y que esas políticas, que esos programas o esos proyectos deberán estar dirigidos a la conformación de lo que son los llamados grupos de investigación. Los grupos de investigación, como puede haber en América Latina, a diferencia de México, grupos de investigación, pues son precisamente eso, la confluencia de un espacio concreto en donde varios investigadores conjuntan sus temas, las áreas, los problemas que consideran importantes. A diferencia de México, nosotros no nos llamamos grupos de investigación, nos llamamos cuerpos académicos y bueno, esta denominación de cuerpos académicos que se hace a nivel nacional tiene un componente más que solamente hacer investigación. Y un componente extra o componentes extras tienen que ver con que son cuerpos académicos, la palabra académica implica las 4 áreas, el área de docencia, el área de investigación, el área de vinculación, difusión y gestión. ¿Qué significa esto? Que los grupos de investigación en México están evaluados, etiquetados por niveles y que entonces estos profesores que integran los grupos de investigación en los llamados cuerpos académicos realizan actividades de docencia conjunta, deberíamos. Realizamos proyectos de investigación, gestión y vinculación institucional, organización de eventos, tutorías, etcétera. Entonces, es un plus pues que nos pusieron como país y donde la Universidad Nacional de México, la UNAM, no le ha entrado a esa política nacional. Pero el resto de todas las instituciones del país, todas estamos sumidas y respondemos a esa política. ¿Por qué nos sumimos a eso? Y es una de las grandes críticas que yo mencionaba al principio, porque si no nos adaptamos a esa política de manera nacional, como institución no llegan los recursos para el financiamiento de proyectos, para estancias académicas, para publicaciones de libros, para organización de eventos. Esa es la situación, pero ahora viene la pregunta, ¿y nuestra institución tiene una política sola, o sea, como plataforma para ello? Pues no, entonces esa es la situación que hay que cuestionar. Vamos a hacer algunas precisiones. Primero, si las universidades a partir del siglo XX, a partir del siglo XIX y actualmente, asumimos las instituciones de educación superior y las universidades, asumimos que somos una institución
que realizamos investigación, entonces nos van a etiquetar como lo planteo aquí. Actualmente la calidad de un programa educativo, la institución educativa, se vincula directamente a que es una institución que debe realizar esas áreas sustantivas que mencionaba al principio, la docencia, la investigación, la vinculación, la gestión del conocimiento, etcétera. La investigación y el posgrado están unidos. ¿Por qué creen ustedes? Porque hay ese binomio lleva a cabo, lo que mencionaba al principio, a un proceso de formación, pero también, no solamente la formación como investigadores, sino también debería de tener como plataforma los programas de posgrado la producción del conocimiento, la producción y distribución y uso del conocimiento. Lamentablemente, a veces nos quedamos en una sola política que tiene que ver con que, bueno, es que yo estoy formando a los estudiantes en la investigación y por eso tenemos seminarios de investigación. Y ya nos conformamos con eso, es que falta la otra parte. No solamente es que tengamos seminarios en investigación, sino pensar también en que esos seminarios tendrán que tener una aplicación, una trascendencia, y en ese sentido viene la producción, la distribución del conocimiento, o sea, pensar que los estudiantes cursan esos seminarios, pero que además tienen que escribir y que además tienen que difundir esos productos, acercarlos, por ejemplo, en algunos eventos académicos, publicar en revistas. Que yo, mi tirada, y le comentaba yo a Tomás, es que también está bien que veamos hacia esas políticas que nos trazan los organismos internacionales y que tiremos o estemos pensando en que debemos de publicar solamente en esas revistas que nos presentó, pero no solamente eso. O sea, también hay boletines, también hay espacios en nuestra universidad, porque muchas de las veces cuando publicamos los investigadores en estas revistas, nos leen gente de afuera y no gente de adentro de la institución. ¿A qué me refiero con esto? Que ni siquiera en el interior de los grupos académicos, de los programas académicos, logramos saber qué producimos. Entonces, hay una producción de conocimiento hacia las líneas de investigación, pero no hacia las líneas de generación y aplicación del conocimiento. ¿Qué significa eso? Que la línea de investigación está dada, por ende, por añadidura, desde lo que escribimos, desde lo que investigamos. Pero la línea de generación y aplicación del conocimiento tiene un nivel superior y significa que lo que nosotros investigamos en la universidad, en las instituciones, cuando menos tengo un primer uso de acercamiento con nuestros propios estudiantes, en los programas académicos en los cuales trabajamos. Y eso no se ve mucho, pues, a lo mejor aquí sí, pero con nosotros no se ve mucho. Es claro que tenemos o podemos vislumbrar tres tipos de investigación. Uno, una investigación que es la investigación básica y que en ese sentido la investigación básica produce un conocimiento puro. Otro tipo de investigación que es la investigación aplicada y que tiene que ver con un conocimiento práctico dirigida a la respuesta o situaciones concretas, problemas concretos que con esto podemos, con esta evidencia de la investigación o con este proceso de la investigación podemos dar respuesta. Otro punto importante, otro tipo de investigación, es una investigación dirigida al desarrollo puntual y preciso, que tiene que ver con los desarrollos tecnológicos, que tiene que ver con artilugios o con procesos, ciertos artilugios o procesos que luego se patentan. Eso es indiscutible. Nuestras instituciones, entonces, no debemos de estar pensadas solamente para un tipo de investigación o para otro tipo de investigación, sino de acuerdo a las áreas de conocimiento que tenemos en la institución, en las universidades, deberíamos de contemplar las tres. Pero en ese sentido, esos tres tipos que mencionaba, en ese mismo sentido, pero no verlas de manera separadas. Hay que empezar a pensar la manera de complementar o empezar a revisar de qué manera una podría ayudar a la otra y viceversa. Y esto solamente se podría hacer pensando, yo en este caso como responsable de investigación en un espacio de sociales y humanidades en la universidad, y es lo que estamos tratando de hacer. Esto es de alguna manera pensar en una investigación transdisciplinar. O sea, ¿de qué manera esa investigación básica, esa investigación aplicada, esa investigación que produce tecnología o desarrollo tecnológico, podemos sentarnos los investigadores y pensar cómo podemos investigar un mismo espacio, un mismo objeto, un mismo problema, un mismo tema? Pero lo que pasa es que en nuestras instituciones hay como espacios o como sectas, que entonces esas sectas, pues a veces no, es que usted es de ciencias duras y aquí no, es que usted es
de esos investigadores educativos que no hacen nada, pero en otras instituciones no está lo que producen nuestros investigadores. O sea, los proyectos de investigación que se concursan, a lo mejor está el nombre, pero no están los avances, no están lo que se produjo, esos repositorios no están. Entonces nos falta una política también pensarla así. Siguiente punto, tenemos que pensar la investigación como una función académica. Y pensar la investigación como una función académica tiene que ver con una producción del conocimiento, una manera de sistematizar para formar y desarrollar el conocimiento, pero que esté basado en un conocimiento que produzca algo. Y esto de un conocimiento que produzca algo, no solamente se trata de que yo genere una investigación, tenga mis resultados y ahí los deje y ya generé, ¿no? Cuando yo digo que generé un conocimiento es cuando ese conocimiento está o se acerca a los otros, y los otros pueden leerlo, pueden criticarlo, pueden cuestionarlo, pueden usarlo. Si no, pues, ¿cómo podemos verificar que sea un conocimiento? Viene la pregunta, ¿cómo? ¿Porque el investigador lo dice? O sea, ahí empieza una situación complicada, ¿no? O porque el grupo de investigadores que me evaluaron lo que yo produje en la investigación dicen que es muy bueno. Ah, bueno, si esos son los canales, falta hacia los demás, hacia los implicados, hacia los posibles usuarios, etcétera. Estaba dirigida con una dimensión de la innovación, en donde a través de esos procesos de renovación, esos procesos generados, la palabra innovación tiene dos palabras, ¿no? Dos sentidos. Que es la introducción, innovación, que significa nuevo. Entonces, ¿dónde está lo nuevo que voy a generar? En ese sentido, ¿no? Y finalmente, otro punto importante tiene que ver con la innovación del conocimiento, que debe estar vinculado tanto a un nivel mínimo, a un nivel cercano a los estudiantes, cercano a la institución, cercano al contexto, cercano a las políticas, etcétera. Pasamos entonces ahora con la vinculación de lo que es la investigación y lo que es el posgrado. Fíjense, la organización de la investigación en nuestras universidades, en nuestras instituciones de educación superior, se organizan a través de estos 4 elementos. Primero, podemos decir que una universidad o que una institución de educación superior realiza investigación porque dentro de su página web, dentro de su organización, está delimitando o nos dice qué líneas de investigación tiene. Entonces, porque tiene líneas de investigación, porque tiene cuerpos académicos, pues como es en el caso de México, o grupos de investigación, como es en el caso de los demás países, o porque tiene equipos que van conformando para realizar proyectos que pueden ser proyectos de investigación temporales, temáticos, de acuerdo a las necesidades. O porque también fomentan a través de programas específicos el financiamiento y el apoyo institucional para la conformación de redes. Si esto está presente desde la política institucional, entonces podríamos decir que es una institución en donde de verdad se lleva a cabo la función de la investigación, pero desde papel, porque entonces ahora seguiría empezar a revisar si las líneas de investigación que están planteadas en su página web o que están planteadas en el programa de la institución, del programa institucional o programa de desarrollo institucional, son coherentes con los espacios educativos a los cuales tienen, porque ahí también hay un gran problema, porque muchas de las veces planteamos temas de investigación, áreas de investigación o líneas y decimos que es lo mismo. No es lo mismo. Planteamos que problemas, áreas, temas y líneas es el mismo concepto, ¿no? O sea, no es lo mismo. Entonces, ahí también tendríamos que pensar un poco en esa diferencia. En los grupos de investigación, si la pertenencia a los grupos ese grupo produce, qué cosas tienen publicadas, de qué manera incide esa organización de los grupos en la formación de los estudiantes, etcétera. ¿Qué tipo de proyectos de investigación se llevan a cabo? ¿Cómo esos proyectos se vinculan con las organizaciones de fuera? Por ejemplo, con el gobierno, con la Secretaría de Desarrollo Social, con la Secretaría de Economía, qué sé yo, o sea, esa vinculación hacia afuera. Porque muchas de las veces la investigación que realizamos es de adentro, se queda adentro, pero se queda adentro nada más muchas de las veces en los papeles, ¿no? Hay una vinculación directa entre la investigación, hablando, como lo mencionábamos hace un momento, desde las líneas de investigación, desde los grupos de investigación, desde los equipos de investigación o desde las redes, para el planteamiento de los currículos
los diferentes programas o las diferentes currículas que se pueden presentar en las instituciones. Porque resulta, pues, que cada uno de los programas de posgrado, especialmente en posgrado, no en pregrado, el posgrado entendido como la maestría, el doctorado, la especialización, o en algunos países el postdoctorado, que no es el caso de México. En México el postdoctorado no es grado, es un curso de especialización o cursos de formación. Está pensado que estos currículos de los programas de posgrado están de alguna manera diseñados a través de las líneas de investigación. Contempla las líneas, contempla los grupos de investigación, contempla los equipos, y entonces esos tres elementos son los que agrupan los programas, los diferentes programas de asignaturas o seminarios que conforman el currículum del posgrado. Entonces vean ustedes qué relación hay entre la investigación y el posgrado. O sea, está diseñado así. Entonces, en ese sentido, tal como lo planteó aquí, hay una relación directa entre el planteamiento curricular y la investigación. Por un lado, en el currículum se ordena por énfasis y opciones. Y esas opciones curriculares se agrupan ejes temáticos. También estos ejes temáticos agrupan una serie de significados ontológicos, y que estos núcleos básicos, núcleos, no sé cómo le llamen, porque cada institución en sus currículos le llaman de diferente manera. Estos núcleos, esta organización curricular, pues responde a desagregar los proyectos que tienen los profesores. Quiere decir entonces que en los programas de posgrado están las líneas de investigación, están los grupos de investigación, están los equipos, y entonces esos por supuesto que tienen proyectos, y entonces ahí se evidencia en la página web o en el diseño curricular quiénes integran qué. En ese sentido entonces, pues observaríamos que la investigación, tal como la planteaba anteriormente, pues la investigación está organizada a través de las líneas de investigación, y que estas líneas de investigación luego aparecen en los programas curriculares. Las líneas de investigación son componentes del plan de estudio, y son componentes básicos, porque en algunos lugares, en los currículos, le llaman líneas de investigación, en algunos le llaman ejes de formación, pero quienes lo integran dentro del currículum son las líneas de investigación. Aquí verán ustedes en este gráfico que diseñé con claridad esa situación, esa organización que mencionaba hasta hace un momento, la vinculación que hay entre el diseño curricular de los programas de posgrado y la organización de la investigación en la institución. Tenemos por un lado el currículum, que son los programas de posgrado, y por otro lado tendremos los cuerpos de profesores que tienen que ver con las líneas de investigación, que tienen que ver con los proyectos de investigación que se generan. El segundo punto que voy a presentar tiene que ver que pensar la investigación como una responsabilidad educativa y social. Esto implica entonces, si pensamos así, que entonces tomaríamos en cuenta una dimensión distributiva. Una dimensión en donde no solamente se haga investigación, sino también se piense en hacer llegar esa producción de la investigación hacia los otros. Y la distribución está pensada en tres elementos básicos: en la difusión, en la divulgación y la diseminación. Y son tres conceptos que también a veces utilizamos como sinónimos, que no es lo mismo. La difusión está dirigida al público especializado, a grupos de científicos que hablamos el mismo lenguaje. La divulgación está pensada en un público más abierto. La difusión estaría pensada, este congreso es un elemento, una actividad de difusión. ¿Por qué? Porque somos académicos y tenemos intereses comunes, y la divulgación estará pensada más a un público más general. Pero la diseminación tendría que estar pensada en qué se genera con eso, o sea, qué vamos a generar, no solamente la publicación de la memoria, sino qué más. O sea, un espacio de diseminación probablemente tendría que ver con el establecimiento que hagamos de redes en este momento, con que a partir de este espacio conformemos esos espacios de encuentro, que publiquemos de alguna manera juntos, que tengamos un encuentro en foros, o sea, esos espacios, ¿no? Otro punto importante a considerar es que el propósito final de la investigación que realizamos debería estar pensado a que tenga un uso, y este uso y repercusión tendría que ser pensado en la mejora de la educación si hablamos de este espacio educativo. Si hacemos investigación, entonces
hacia dónde debe estar encaminada para lograr la mejora de la educación. Y ese es un cuestionamiento que nos hizo la OCDE a nuestro país, como lo mencionaba al principio. Un cuestionamiento fuerte es que nosotros tenemos muchos investigadores en el país. Simplemente mi universidad, como investigadores calificados y evaluados por el Sistema Nacional de Investigadores a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, somos 1,010. 1,010 profesores investigadores evaluados y certificados como investigadores de calidad. Pero una cosa es ser evaluado y una cosa es tener el nombramiento de profesor investigador. De eso tenemos muchos más. Simplemente en mi centro universitario, donde nosotros laboramos, algunos compañeros que estamos aquí presentes, somos 786 profesores de tiempo completo investigadores. Entonces, no estoy hablando de que tengamos profesores con nombramiento de investigadores, en donde algunos hagamos investigación o algunos no hagamos investigación. Si estamos de ahí, de ese gran número que acabo de mencionar, hay un número especial en el área 4, que es el área de Humanidades y Ciencias de la Conducta, donde está educación. Entonces, ¿qué está pasando con esos productos que se están generando de investigación y dónde están? ¿Qué nos faltaría acercarlos a ciertas políticas, a programas, etcétera? Finalmente, entonces, en este mismo punto, otro aspecto que tendríamos que considerar es que la investigación, pensada como una responsabilidad educativa y social, deberá estar dirigida a trasladar los conocimientos de un contexto a otro para lograr cierto conocimiento que pueda ser recreado, que puede ser cuestionado, que pueda ser usado y cuestionado sobre todo, pero que también se pueda potenciar y se puede reutilizar. Y no me estoy refiriendo a que hagamos investigación positivista, porque luego dirían, bueno, es que no se pueden replicar si no son contextos iguales. No me estoy refiriendo a la metodología, me estoy refiriendo a problemas que vivimos comunes. Problemas sociales que se repiten en México, que se repiten en Perú, que se repiten en Colombia, en Ecuador, en los que estamos aquí presentes. Bueno, pensar entonces una investigación que debe estar vinculada al posgrado es también pensar en una investigación que produce conocimiento. Y a manera muy esquemática, de acuerdo a una propuesta que realiza PLAS, aquí voy a mencionar algunas cosas. Vuelvo a insistir que la lectura se puede hacer así, como ustedes quieran. Voy a empezar de las manecillas de reloj. Para llegar a decir que estamos produciendo conocimiento, entonces tenemos que sistematizarlo. Cuando decimos que producimos conocimiento y que logramos sistematizarlo, entonces en ese proceso de sistematización tendríamos que estar pensando el cómo, por qué y para qué. Y esas preguntas básicas que a veces utilizamos desde el preescolar hasta el nivel superior, son preguntas básicas que conforme vamos avanzando en el conocimiento las dejamos en el camino. Entonces, es también pensar en que lo que lleguemos a producir en la investigación deberá de estar pensada en eso que mencionaba hace un momento, lo que es la distribución del conocimiento. Lograr la difusión, la divulgación y por ende, o como un fin último, la diseminación. Y eso tiene que ver con compartir con los otros el conocimiento. Otro punto importante es pensar que cuando producimos conocimiento podemos formar al otro. Y ese proceso de también nos va a llegar o nos puede llevar al desarrollo y el reconocimiento de que el conocimiento puede ser usable. Otro punto importante es pensar en que la investigación en este ámbito superior, que es el posgrado o en las instituciones de educación superior, deberá estar pensada en una investigación que innove, una investigación que pueda ser reusada o reutilizada, una investigación que nos lleve a renovar el conocimiento y no a repetir el conocimiento. Porque hace unos días estábamos trabajando con el grupo de postdoctorado y platicábamos y decía uno de los estudiantes, es que todo lo que queramos investigar ya está investigado. Efectivamente, si nosotros empezamos a hacer una búsqueda sistemática de lo que queremos investigar, ya está. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia estará en el contexto de aplicación, en la manera de entender el objeto, en la manera de conceptualizar la teoría, en la manera de entender un teórico hacia el contexto, la manera de utilizar la metodología hacia un espacio. Se requiere entonces, tal como lo mencionó hace un momento Tomás, tener una investigación, pero con una investigación que tenga una nueva racionalidad, una investigación que se realiza en los posgrados, pero que esta investigación con esta nueva racionalidad tenga una nueva manera, una forma diferente de producir el conocimiento, que hasta ahora, tal como lo afirmaba la OCDE en México, no ha logrado mejorar el nivel educativo de nuestros países.
Pensar de una investigación que hasta el momento de algunos espacios se ha hecho una investigación familiar muy cercana a nosotros, una investigación antigua, una investigación tradicional, que surge de una manera diferente de pensar la investigación, y que esta investigación puede llegar a afectar lo que se produce, el cómo se hace y en el contexto donde se usa. Es una manera diferente de producir el conocimiento, pero es una manera de producir el conocimiento dirigida hacia el uso, hacia la pertinencia y hacia la relevancia. Es pensar en que se requiere promover una cultura hacia la innovación y no demeritar de que hacemos una investigación en la práctica es mala. Al contrario, creo que la tendencia, y esto está planteado desde algunas investigaciones en Estados Unidos y en Inglaterra sobre todo, en que la investigación que se hace en un contexto pequeño, en un contexto inmediato, es una investigación que va a tener un mayor impacto, porque es una investigación que se puede usar ahí. Pero para poder producir ese tipo de investigación, también los investigadores tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, esto es, cambiar el sentido que tenemos de la investigación. Bueno, pues finalmente yo cerraría con una idea de Perkins, en donde nos dice, un epígrafe nos dice, el mundo sería un lugar mejor si la gente lograra una mediocridad activa, en lugar o en vez de una erudición pasiva. Y con eso cerraría. Muchas gracias. Me quedo, ¿verdad? ¿Va a haber preguntas? ¿Sí?